Bueno, les doy la bienvenida a todos. Entonces, haremos el repaso de método científico, además de las características de seres vivos y niveles de organización biológica. ¿Ok? Les traje una presentación para que la vean, pero les guste, la hice yo. ¿Ya? Me tienen que decir si la ven, si la están viendo. ¿La ven? ¿Ven la presentación? Si me colocan sí en el chat, por favor, para saber que la están viendo. Sí, ya, ok. Muy bien, entonces tenemos la presentación con respecto a las características de los seres vivos. ¿Ya? Vamos a ver la primera. Primero que nada, una característica de todo ser vivo es su nivel de organización celular. Es decir, si el organismo presenta células procariontes o eucariontes. Los procariontes los vimos hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, cuando comenzamos el curso, y corresponden a las bacterias que se clasificaban de dos maneras, las eubacterias, que son las bacterias verdaderas, y las arqueabacterias, que son las bacterias primitivas. Si ustedes están viendo ahí la imagen, ven que la bacteria tiene una serie de estructuras que la caracterizan y que está dentro del temario de las PAES, de invierno y de regular, ¿no es cierto? Ahí nosotros ya vimos cómo están estructuradas las bacterias, vimos la pared celular, las bacterias que tienen cápsula, que son las patógenas, las que producen enfermedades, como la cubierta más externa. Debajo de las cápsulas venía la pared celular, que tenía péptidoglucano, que es la sustancia química más importante para la pared celular de las bacterias. Y debajo de la pared celular está la membrana plasmática, que tiene la misma composición que las células eucariontes animales, pero no contiene colesterol. Esa es la gran diferencia en las bacterias. Y vimos todas las demás estructuras, y lo que ustedes están viendo ahí, nucleoides, ¿no es cierto? El flagelo, qué sé yo, los plásmidos, que son tan importantes para el estudio de la biotecnología actual. Y al lado tenemos el otro nivel de organización celular, que son las células eucarióticas, que puede ser animal o vegetal. La que están viendo ahí es animal, donde hay un núcleo bien definido, bien compartimentalizado, y dentro del núcleo está el ADN eucarionte, que tiene proteínas unidas permanentemente a él, que son las histonas. ¿No es cierto? Formando la cromatina, que puede tener dos estados físicos dentro del ciclo celular, que puede ser eucromatina o heterocromatina. ¿Mm? Y todos los organelos que revisamos en esas clases están ahí: los retículos endoplasmáticos, rugosos lisos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas, los peroxisomas, etcétera, etcétera, etcétera. El citoesqueleto, ni que hablar, pues el citoesqueleto eucarionte te lo pueden preguntar, con los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿M? No se deben olvidar de esa estructura. Acuérdense que el citoesqueleto nace el uso mitótico, el uso meiótico, los flagelos, los cilios, todas esas estructuras nacen a partir del citoesqueleto. ¿M? Tienen que acordarse del organelo y la función que cumple y cómo está estructurado. Es muy importante en biología saber la estructura y la función. Tienen que saber que la mitocondria y el cloroplasto y el núcleo son los únicos organelos que tienen doble membrana, y que todo el resto de los organelos tienen una sola membrana, y que el citoesqueleto no tiene membrana, al igual que los ribosomas y el nucleolo, que no tienen membrana, porque están hechos principalmente de ARN o proteínas. ¿M? O de los dos, con el caso del nucleolo, que tiene ARN y también tiene proteínas. Bueno, los ribosomas pueden estar libres en el citoplasma, pero también adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y la célula vegetal que no aparece ahí es la que tiene la gran vacuola central, una vacuola enorme, una bolsa de agua enorme en el centro, y tiene cloroplastos y pared celular que la diferencia significativamente de las células animales. Cualquier duda que tengan me lo van escribiendo en el chat. Sí, por favor, me lo escriben ahí en el chat para que yo lo vaya viendo. Em, Antonella Rosales, no te había visto nunca por acá. Bueno, bienvenida, espero que lo pases bien. Si tienes preguntas, hazla en el chat o abre tu micrófono como tú quieras, ¿ya? Igual que a todos los demás, como les digo siempre.
Bueno, voy a seguir. Recordemos que el nivel de organización celular, eucarionte y procarionte, es una de las características de todo ser vivo. ¿Ah? Pero otra característica importante es el metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones químicas que se realizan en una célula o en todas las células de un organismo. Recuerden que hay organismos unicelulares y también hay organismos pluricelulares, como nosotros. ¿Mm? Nosotros somos pluricelulares igual que la mayoría de los animales y los vegetales, pero hay organismos unicelulares como las bacterias, los protozoos y algunos hongos también. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, el metabolismo puede darse a nivel celular o a nivel de organismo completo. Y el metabolismo son todas las reacciones químicas que se realizan dentro de una célula o dentro de todas las células de un organismo pluricelular. Y del metabolismo nacen dos palabras muy importantes que aquí están en inglés, en la diapositiva están en inglés, pero no importa, nos sirve igual porque hay que agregarle una letra O al final. Tenemos el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es una parte del metabolismo que se encarga de degradar moléculas grandes y transformarlas en moléculas pequeñas. ¿Ya? Y para esto libera energía bajo la forma de ATP. Y el clásico ejemplo del catabolismo es la respiración celular en las mitocondrias. El otro proceso metabólico, que tiene otro nombre, que es todo lo contrario, como ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, es el anabolismo. En el anabolismo, sustancias o moléculas pequeñas se transforman en moléculas de gran tamaño, pero en este caso la energía no se libera, se queda almacenada dentro de los enlaces químicos de las moléculas de gran tamaño. Y el clásico ejemplo es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el clásico ejemplo del anabolismo y la respiración celular del catabolismo. ¿Ya? Ahí las moléculas que ustedes ven en el medio de la diapositiva son intermediarios metabólicos. Ahí tenemos el ATP, el ADP más fósforo inorgánico, el NAD oxidado, el NAD reducido. Siempre que vean el NAD o el FAD con una H al lado está reducido. Y si lo ven con un signo más o sin nada, está oxidado. ¿Ya? Esos son intermediarios metabólicos que necesitamos para lograr obtener energía en la respiración celular y también necesitamos en los cloroplastos, los vegetales también lo necesitan para fabricar su propio alimento. Recuerden que los vegetales son autótrofos, los que tienen clorofila y cloroplastos son autótrofos, pueden fabricar su propio alimento. Mientras que nosotros no tenemos cloroplasto en nuestras células, los animales no somos autótrofos, somos heterótrofos. Tenemos que elaborar materia prima para poder eh, conseguir nuestro alimento. ¿Ya? Otra cosa, aparte del nivel de organización celular y el metabolismo, como característica de ser vivo, de todo ser vivo, es la homeostasis. Esta palabra, anótenla porque la van a encontrar muchas veces en fisiología y es muy importante desde el punto de vista biológico, la homeostasis. La homeostasis es el medio interno constante mediante mecanismos de retroalimentación o feedback. En inglés se llaman feedback, ahí te lo noté en la diapositiva. Los feedback son mecanismos de retroalimentación traducido al español que pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? Entonces, mantener el medio interno constante de un organismo se logra a través de la homeostasis y en la homeostasis participan los feedback o mecanismos de regulación interna o de retroalimentación interna que pueden ser positivos o negativos. La mayoría de los feedback en los organismos como nosotros son negativos. La mayoría de los feedbacks son negativos. ¿Ya? Y ahí es cuando un factor fisiológico se antepone frente a otro y genera un equilibrio, tal como tú lo estás viendo ahí en la diapositiva, la homeostasis de la temperatura. Nosotros tenemos que mantener una temperatura en un estrecho rango que va de los 36 a los 37 grados Celsius. Y para eso tenemos que perder calor y producir calor. Tenemos que estar equilibrando la ecuación constantemente en cuanto a la temperatura para no desbalancearnos. ¿Y quién mantiene ese balance tan fino entre 36 y 37 grados?
en el caso de la especie humana, son los mecanismos de retroalimentación o feedback, que pueden ser negativos o positivos. ¿Ya? Otra característica de los seres vivos es el crecimiento. Todos los seres vivos crecen en tamaño, sobre todo los pluricelulares, aumentan, aumentan su materia viva por incremento del número de células y esto lo logran a través de la mitosis. La mitosis es el evento biológico que permite el crecimiento de los seres vivos. Te hablo de organismos pluricelulares porque organismos unicelulares siempre va a ser una célula el organismo, pero en el caso de los pluricelulares, como en el caso de la mayoría de los animales y los vegetales de nuestro planeta, se genera un aumento en la materia viva de ese organismo y por incremento del número de células, y esto se logra gracias solamente a través de la mitosis. ¿Mm? Bueno, estas serían otras características de los seres vivos, aparte de las que estamos viendo, y la otra serían desarrollo, los cambios que sufre un organismo durante su ciclo de vida, y ahí les traje la figura de la metamorfosis en los anfibios, ¿sí? Cuando son huevos, después son renacuajos y empiezan a cortar la cola paulatinamente hasta transformarse en adultos. Esa metamorfosis corresponde a la etapa de desarrollo en anfibios y es una de las más estudiadas dentro de la biología por las características que ustedes están viendo ahí en la figura, que se va cortando paulatinamente la cola de los renacuajos en los anfibios hasta llegar a la forma adulta, que es la que ven en el extremo izquierdo de la figura. Más abajo tenemos irritabilidad. Todos los seres vivos tenemos irritabilidad, tenemos la capacidad de responder frente a estímulos del medio interno y externo. ¿Ya? Ahí te puse en la figura de una persona frente a una vela, que no es tanta la intensidad lumínica, pero frente a una ampolleta es mucho más, entonces el sistema nervioso reacciona frente a la intensidad lumínica, contrayendo la pupila. ¿Mm? Se contrae la pupila porque los músculos que rodean a la pupila, que es el iris, se contrae o se relaja dependiendo de la intensidad lumínica que haya en el ambiente. Por eso hay momentos en que nosotros tenemos la pupila pequeña, cuando hay mucha intensidad de luz en el ambiente, o tenemos la pupila muy dilatada cuando hay mucho menos intensidad de luz en el ambiente. ¿Ya? Entonces ya tenemos varias características de los seres vivos, como ustedes ven ahí. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat, ya saben. Tenemos los niveles de organización celular, el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento, el desarrollo y la irritabilidad. Pero me faltan todavía unas pocas más, que son la adaptación y la reproducción. La adaptación es la capacidad de ajustarse a los cambios del ambiente que tienen todos los seres vivos de nuestro planeta. Todos los seres vivos de nuestro planeta nos ajustamos frente a los cambios que se producen en el ambiente. Y eso se llama adaptación y es uno de los factores más importantes que se estudia en evolución, porque todas las teorías evolutivas que ustedes me imagino habrán estudiado en sus colegios están referidas a lo mismo, a la capacidad que tienen los seres vivos de adaptarse a las condiciones ambientales, ajustando parámetros fisiológicos, genéticos y evolutivos principalmente. ¿Mm? Y por último tenemos la reproducción, que es la que estudiamos en la básica, en ciencias naturales, que todos los seres vivos siguen un proceso en el cual se reproducen y generan descendientes para asegurar así la continuidad de la especie a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, todo esto que le acabo de mostrar corresponde a las características de los seres vivos y son cosas generales que uno estudia en la básica, pero que te sirven para entender la historia de la vida, que es la biología. ¿Ya? No sé si tendrán alguna pregunta por ahí. ¿Tienen alguna pregunta o está claro hasta aquí? ¿Mm? Bueno, voy a dar por hecho que está claro. ¿Ya? Bueno, el siguiente tema. Ahora les pido por favor que vayan a su guía número uno, la primera guía que le entregó el progresitario. ¿Mm? Ya van en la guía 7 porque me enviaron la guía 7 y la guía uno hablaba sobre el método científico. ¿Ya? Y todo sobre el método científico y lo estuvimos viendo en esas clases, en la primera clase, pero lo vamos a volver a repasar porque es muy importante.
El método científico es un proceso sistemático y riguroso que permite obtener conocimiento de la naturaleza de manera objetiva y comprobable. O sea, el método científico es un proceso sistemático y muy riguroso que nos permite a los científicos entender mejor lo que ocurre en la naturaleza y poder comunicarnos entre nosotros por medio de este método. ¿Ya? Todo trabajo serio en ciencias tiene que tener la rigurosidad del método científico. Si un trabajo es hecho en base a solamente observaciones de la naturaleza, no es un trabajo científico. Tiene que tener distintas etapas que las que revisamos hace un tiempo, pero las vamos a volver a revisar. Aquí están las etapas del método científico. Primero que nada, la observación, que es el proceso de identificar y describir un fenómeno utilizando los sentidos o instrumentos de medición. ¿Ya? Tú siempre que quieras hacer una observación en ciencia, tienes que describir un fenómeno, identificar algo que te interese, pero tienes que usar muy bien tus sentidos o algún instrumento bien calibrado que te permita definir de buena manera esa observación. Luego que haces la observación, tienes que plantearte un problema o varios problemas, depende de lo que estás estudiando. La segunda etapa es el planteamiento del problema, en la cual uno se formula una o varias preguntas a partir de la observación con el fin de investigar sus posibles causas. ¿Ya? Entonces tenemos observación y planteamiento de problema. Son los dos primeros pasos que debe seguir todo estudio científico. El tercer paso es la hipótesis. Aquí hay algo muy importante, muy importante para todo estudio científico, la generación de la hipótesis. La hipótesis son las posibles respuestas a, a la pregunta o a las preguntas que yo me hice en la etapa anterior. Y las hipótesis siempre deben ser comprobadas mediante los experimentos. Tienen que ser validadas a través de los experimentos. Entonces, te repito, la hipótesis son las posibles respuestas que yo doy frente a las preguntas que me hice en la etapa anterior y deben ser siempre comprobadas a través de la experimentación y la experimentación me permite validar la hipótesis. ¿Ya? No olvides lo que son las hipótesis porque las preguntan o te la evalúan en las PAES. ¿M? La otra etapa serían estas que están ahí en la presentación, que sería la experimentación, el diseño experimental, es un proceso en el que se realizan pruebas mediante un diseño experimental bien controlado. Esa palabra es muy importante en ciencia, controlado. O sea, hay variables controladas en todo experimento en ciencia. Siempre tienes que dejar variables controladas. Las controladas son las que se mantienen constantes a lo largo de todo el experimento. ¿Y para qué haces eso tú? ¿Para qué hace eso el científico? Para comprobar o refutar la hipótesis. ¿Sí? La experimentación tiene que estar realizada bajo un diseño experimental controlado para poder comprobar o rechazar la hipótesis que tú te planteaste en la etapa anterior a esta. Después que los experimentos se echan a andar, empiezan a aparecer datos. Los experimentos arrojan datos y estos datos tienen que ser analizados y se analizan a través de métodos matemáticos o estadísticos. Entonces, el análisis de datos consiste en la interpretación de los datos obtenidos durante un experimento y cómo organizarlos, ya sea en tablas, gráficos o en otras formas de representación, para que el resto de los científicos lo puedan entender sin ningún problema. Una vez que tienes los datos, viene la inferencia. Esto es muy importante, ¿no? Toda persona que trabaja en ciencia tiene que saber inferencia, tiene que saber inferir a partir de los datos. Bueno, y la inferencia es un proceso que permite sacar conclusiones a partir de los datos u observaciones que tú has hecho, sobre todo los datos que te arrojó el experimento o los experimentos, y se basa en un razonamiento lógico que explica o predice fenómenos. ¿Ya? Por ejemplo, de la casa sale humo, por lo tanto infiero que la casa se está quemando. Esa es una inferencia. Si yo veo humo que sale de una casa, estoy infiriendo realmente de que se está quemando. ¿Ya? Entonces, la inferencia es sacar conclusiones a partir de lo que te van mostrando los datos, y estas inferencias pueden ser buenas o malas. De repente puedes tener una buena inferencia, pero de repente te puedes equivocar en inferir algo. Pero lo bueno que en ciencia uno cuando se equivoca puede corregirlo a través del método científico.
¿Ya? Y la conclusión. Las conclusiones son cuando tú ya hiciste los experimentos, tienes la hipótesis, tienes las observaciones, te has planteado todas las preguntas de investigación posibles y has hecho la inferencia y al final de todo el proceso está la conclusión o las conclusiones. Bueno, son la síntesis final de la investigación completa basada en la interpretación de los resultados y estos resultados me van a permitir rechazar o aceptar la hipótesis o las hipótesis que yo me planteé al principio del estudio científico. ¿Ya? Entonces recuerden estas cuatro etapas que son muy importantes, aparte de las que ya vimos, la hipótesis, el planteamiento del problema, la observación y además la experimentación, pueden ser uno o varios experimentos, el análisis de los datos usando herramientas matemáticas o estadísticas, inferir a partir de los datos y concluir a partir de todo el proceso científico que yo he realizado en el estudio que estoy realizando. ¿Mm? Acá tiene, por ejemplo, la experimentación y dentro de la experimentación nacen las variables. En la experimentación nacen las variables que pueden ser dependientes, independientes y controladas. ¿Ya? Dentro de la experimentación generalmente se monta un grupo experimental y un grupo control. Siempre tiene que haber un grupo control en un experimento para poder comparar los resultados con lo que te va dejando el grupo experimental. En el grupo experimental, la variable manipulada está presente. O sea, la variable que yo estoy estudiando tiene que estar presente en un grupo experimental, mientras que en el grupo control no está esta variable. ¿Ya? Generalmente hay otras variables, generalmente las controladas, que se mantienen constantes a lo largo de todo el experimento, y esas no, esas sí van a estar presentes en el grupo control, pero la variable que tú estás estudiando no debe estar en el grupo control. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve el grupo control? Para comparar los resultados que yo obtengo en el grupo control versus los que obtengo en el grupo experimental. Y esto es de gran ayuda para poder tener una buena inferencia y una buena conclusión o conclusiones al final del estudio. En el caso ahí que tú estás viendo en la diapositiva, te muestran que hay 10 semillas de chícharo en cada maceta o macetero que se coloca eh, a alguna maceta las macetas son idénticas, totalmente idénticas, la cantidad de tierra también, esas son las variables controladas. El número de semillas también es controlado, es el mismo. Lo que cambia es que tú le colocas agua a un macetero y al otro no. Entonces el grupo experimental es el que recibe el agua y el grupo control el que no recibe el agua. Y ahí tienes la variable independiente, que es la que yo puedo controlar. La variable independiente siempre es la que el investigador puede controlar. ¿Mm? La cantidad de agua en este caso, y las dependientes sería la germinación de las semillas, porque en el macetero que recibió el agua va a haber germinación de semillas, pero en el macetero que no recibió agua no va a haber germinación de semillas. Entonces, ese resultado que yo obtengo en ambos maceteros es la variable dependiente. Siempre la variable dependiente está relacionada de alguna manera con la independiente y va cambiando de acuerdo al cambio que va produciéndose en la independiente. Por ejemplo, si yo lo hiciera más grande ese mismo experimento, podía usar varias macetas y hacer lo mismo. Y algunas macetas le coloco 1 litro de agua, a otras le coloco medio litro de agua, a otras le coloco 2 litros de agua, ¿entienden? Entonces, si yo voy variando la cantidad de agua, voy variando también la variable independiente, porque esa es la que yo puedo manejar. Yo manejo la variable independiente, pero los resultados de la otra variable, de la dependiente, no la puedo manejar. Esas se van dando naturalmente a través de los experimentos. Em, en el método científico hay cuatro palabras muy decidoras y que el DENR está preguntando constantemente en sus pruebas, ¿ya? Está la teoría, el modelo, el principio y la ley. Traté de ahí de escribirlo, hacerte el resumen más de la mejor manera posible para que lo entiendan. Ahí está lo que es teoría, es una explicación científica ampliamente aceptada sobre un fenómeno natural, basada en evidencias y observaciones acumuladas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la teoría celular. ¿Ya?
Es una explicación que han dado los científicos a través de mucho tiempo, pero que se han basado en evidencias, observaciones, experimentos, resultados que se van acumulando a través de mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, en la teoría celular hay más de 100 años de evidencias y observaciones y resultados que fortalecen la teoría cada vez más. Cada año que pasa, la teoría celular se vuelve más fuerte porque hay cada vez más evidencia, observaciones y resultados que la apoyan. ¿Ya? Es una teoría. El modelo es una representación esquemática, muy simple, de la realidad de un fenómeno o para explicar un fenómeno, o para comprender un fenómeno, para hacerle más fácil a las otras personas comprender un fenómeno natural. Y te traje como ejemplo el modelo del mosaico fluido, que es el modelo esquemático que está en todos los libros de biología y en todas las páginas de internet, que me muestra cómo está estructurada la membrana plasmática y cómo funcionan las membranas biológicas. Te nombro la plasmática porque es la más conocida, pero la membrana plasmática no es la única membrana biológica o celular. También está la membrana de los retículos, la membrana del núcleo, la membrana de las vacuolas, la membrana del mitocondria, del cloroplasto, el lisosoma, del peroxisoma, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, un modelo es una representación esquemática muy simple que me permite entender un cierto fenómeno natural y que me hace más fácil la tarea de entenderlo. El principio es un enunciado fundamental basado en las evidencias, que se utiliza como base para comprender y predecir fenómenos naturales. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Mm? Este tipo era un físico que explicó sobre la posición de dos partículas en un determinado momento y la explicación que él dio era bastante entendible, pero tiene un grave problema al principio comparado con una ley. El principio no tiene base matemática, no tiene una explicación matemática. Y eso genera incertidumbre. Por eso le pusieron principio de incertidumbre con el apellido del tipo que lo descubrió. ¿Ya? Siempre genera incertidumbre porque no tiene una buena base matemática la explicación de un principio. Mientras que la ley sí la tiene. La ley sí es un enunciado que describe una relación constante en la naturaleza basada en observaciones empíricas repetidas. Las empíricas son las de experimentación. Lo empírico es que algo se demuestra a través de la experimentación. ¿Ya? O sea, son muchos experimentos repetidos y observaciones hechas a lo largo del tiempo que a diferencia del principio tiene una buena base matemática. Ahí te traje como ejemplo las leyes de Mendel. Bueno, aquí te muestro en esta diapositiva todos los pasos del método científico, todos, todos, todos. Míralos bien, por favor. Antes de estudiar algo o de demostrar algo en ciencia, tienes que generar antecedentes, tienes que leer sobre un fenómeno natural o algo que te llama la atención. Luego te plantea haces la observación, te planteas las preguntas, o la pregunta, o las preguntas, después generas la hipótesis, montas el diseño experimental, haces el experimento o los experimentos, recolectas los datos, los resultados tienen que ser evaluados mediante métodos matemáticos o estadísticos, después haces la inferencia y por último sacas tus conclusiones. Si tus conclusiones te demuestran que la hipótesis es validada, es aceptada, se repite el trabajo varias veces hasta generar una generalización del tema, lo cual con el tiempo, a través de mucho tiempo, se puede convertir en una teoría, en una ley o en un principio. Y además tienes la opción de publicar tu trabajo en revistas científicas para hacerte conocer, para darte a conocer frente a toda la comunidad científica a nivel mundial. ¿Ya? Pero si la hipótesis se rechaza o se refuta, a partir de los datos, se rechaza la hipótesis, tú tienes que revisar el diseño experimental y reformular la hipótesis o las hipótesis. ¿Ya? Eso es lo que se hace cuando se rechaza o se refuta la hipótesis o las hipótesis a través de los resultados que tú obtuviste en el experimento o los experimentos. Entonces hay dos caminos a seguir. Cuando todo va bien y se acepta la hipótesis o las hipótesis, puedes llegar a la publicación de tu trabajo y con el tiempo se repite tu trabajo varias veces hasta generar
algo general que todo el mundo entienda y con mucho tiempo de trabajo más encima y hecho por otros científicos, tu trabajo se puede transformar en una teoría, ley o principio. Pero si los resultados de tu experimento, de tus experimentos rechazan o refutan la hipótesis o las hipótesis que tú te planteaste en un principio, tienes que revisar el diseño experimental, es decir, cambiar el diseño y reformular la hipótesis que te planteaste en un principio. ¿Ya? No sé si queda claro. Me gustaría ver si tiene alguna pregunta en el chat. ¿Está todo claro? ¿Lo entienden? ¿Mm? ¿Un sí o un no? Bueno, si no entienden, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, ahora voy a pasar a una cosa que tablas y gráficos, ¿no es cierto? Que nos compete a todos los que estudiamos ciencia, tenemos que manejar bien esto. Bueno, un gráfico es una forma de organizar y representar los datos obtenidos en una investigación. Hay gráficos bidimensionales, tridimensionales, están apareciendo los tridimensionales ahora en las PAES, o sea, con tres variables o más. Pero en líneas generales siguen siendo dos, como los que le han enseñado desde siempre a ustedes. Entonces, a través de un gráfico bidimensional o cartesiano, como el que están viendo ahí, se permite visualizar la relación entre las variables independientes, que siempre va en el eje X del gráfico, y la variable dependiente que va en el eje Y. En este caso te puse distancia, en el eje X puede ir distancia, temperatura, pH, etcétera. Esas son variables independientes, quiere decir que yo las puedo modificar a voluntad, las puedo ir cambiando. Por ejemplo, de repente temperatura, le aplico 5 grados Celsius, 10 grados Celsius, 20 grados Celsius al cultivo celular, por ejemplo. El consumo de oxígeno es una variable dependiente, que depende de la independiente, obviamente, y se mide en litros por minuto, ¿eh? La capacidad que tiene la capacidad de respirar o la tasa respiratoria que tienen los animales generalmente, se puede medir el consumo de oxígeno. Entonces, recuerden, la variable dependiente siempre va en el eje Y o abscisa, y la independiente siempre va en el eje X o eh, perdón, el X es la abscisa y el Y es la ordenada. ¿Ya? Perdón, me confundí. ¿Ya? Entonces, míralo bien, por favor, ahí, en un gráfico cartesiano bidimensional con dos variables, en el eje X y en el eje Y. Se pueden representar los datos que yo obtuve en una investigación y me permite relacionar las dos variables a través de los datos que yo voy obteniendo. Eh, las relaciones que yo puedo obtener en un gráfico puede ser de dos maneras, la directa y la inversa. La directa es cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Tú lo puedes ver ahí en el monito que está ahí del gráfico. Generalmente una línea recta que nace desde el punto cero, puede nacer desde otro punto, depende de cómo haya sido el experimento. Y la línea recta me indica una relación directa entre esas dos variables, que es la independiente, la que está en el eje X, y la dependiente que está en el eje Y. Pero la relación también puede ser inversa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y eso tú lo estás viendo en el segundo monito abajo de la diapositiva. ¿Ya? Una curva que cae desde arriba y da la vuelta hacia el punto cero y se mantiene constante muy pegado al eje X. Eso es una relación inversa entre dos variables. Eso lo puedes ver en cualquier gráfico. Si te presentan un gráfico con varias curvas, tú puedes ir viendo cuál es la relación que se va dando en cada una de las curvas. Ya sea si tienen línea recta, es directa, pero si tienen la otra forma, la de abajo, es inversa. ¿Qué otra cosa? En ciencia también uno tiene que saber interpolar y extrapolar datos. Esto es muy importante para el estudio de la ciencia. ¿M? Interpolar es un método que permite estimar nuevos valores dentro de un rango de datos conocidos a partir de un gráfico. En este caso son los puntos rojos que tú ves arriba. O sea, los puntos rojos son los datos, yo los puedo conectar a través de líneas rectas y esto me genera un nuevo rango de datos que no tenía en un principio. ¿Ya? Esto se le llama interpolar.
interpolar. Interpolar datos es una metodología que me permite estimar nuevos datos a partir de datos puntuales que yo tengo en el estudio científico que estoy haciendo y lo hago a través de la unión de esos puntos mediante líneas rectas. Y esto me permite obtener una gran cantidad de datos nuevos que puedo usar para reforzar la explicación de mi estudio científico frente a los demás científicos. Extrapolar se basa en la tendencia que siguen los datos en un experimento. Eso por favor márcalo bien. La extrapolación es la tendencia que siguen los datos a partir de un experimento y yo puedo estimar un nuevo valor fuera del rango que muestran los datos obtenidos. En este caso, ahí abajo, eh, a ver si se logra ver. No, no se logra ver. Vamos a ver, ahí sí. Bueno, ahí puedo ver que se extrapolan los datos. O sea, los dos primeros puntos negros siguen la misma tendencia en la línea recta, por lo tanto yo puedo asumir que hay un tercer dato que está después del segundo punto negro, hacia arriba, pero en la misma línea recta, siguiendo la misma tendencia que los dos primeros, para colocar un nuevo dato que no tenía previamente. Eso se llama extrapolación y siempre se va a basar en la tendencia que siguen los datos que yo voy obteniendo a partir de la investigación. ¿Ya? Entonces, interpolar y extrapolar son metodologías científicas que permiten obtener nuevos datos a partir de los datos que ya tengo en el estudio. ¿Mm? Bueno, eso sería método científico. Recuerden que el método científico es lo que yo coloqué acá, que les voy a colocar de nuevo. Es un proceso sistemático y riguroso que permite obtener conocimiento de la naturaleza de manera objetiva y comprobable. Y es el método que ocupan todos los científicos en el mundo para comunicarse entre sí. Todos los científicos del mundo, del planeta Tierra, se comunican a través del método científico. O sea, si alguien hace un estudio científico en una parte del mundo, hay otro científico que lo puede haber visto en una revista científica y te escribe ahora que el mundo está globalizado por Internet. Uno recibe correo electrónico de otros científicos de otras partes del mundo donde te piden mayor información sobre lo que tú estás haciendo y tú puedes enviarle más información, más datos, más conclusiones, más inferencias a estos otros científicos para ver si ellos te pueden apoyar o no con lo que tú has logrado hasta ese momento. Y viceversa, tú puedes ver un estudio científico en una revista y si te parece mm, interesante lo que estás viendo, puedes escribirle al correo electrónico a este científico o a este grupo científico que hizo su publicación en una revista científica como Science o Nature y otras tantas más, y tú puedes hablar o comunicarte con ellos en inglés, obviamente, siempre en inglés y poder intercambiar conocimiento con esas personas. Bueno, eso sería lo del método científico. No sé si tendrán alguna pregunta que hacer o quedaron claros con la explicación. ¿Mm? Si no, paso al otro tema que tengo con ustedes. Bueno, voy a pasar al otro tema. Niveles de organización biológica. ¿Ya? Los niveles de organización biológica van desde lo más simple, que es el átomo, a lo más complejo que es la biosfera. ¿Ya? Vamos a partir con lo más simple, los átomos. Los átomos forman parte de toda la estructura de la materia viva o inerte. ¿M? Pero como estamos viendo biología, tenemos que ver la materia viva. Toda materia viva, su unidad básica de constitución son los átomos. Los átomos se unen en moléculas, como tú lo estás viendo ahí en la presentación, y las moléculas se unen entre sí formando macromoléculas. Esa molécula que está ahí es el agua, ¿sí? ¿La ven? Dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno en el agua. Y las moléculas se unen entre sí para formar macromoléculas. Esa macromolécula que estás viendo ahí en la presentación es la de color azul y amarillo con puntos rojos. Es la hemoglobina, que es una proteína cuaternaria con cuatro átomos de hierro o fierro
que permiten el transporte de oxígeno y CO2 a través de la sangre. Las macromoléculas se unen entre sí, ya sabemos que las macromoléculas generalmente son las biomoléculas orgánicas, que pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas biomoléculas o macromoléculas orgánicas se unen entre sí, forman los complejos macromoleculares, que en este caso yo te muestro los virus. Los virus son complejos macromoleculares, no tienen vida, no se pueden reproducir por sí mismos, necesitan de un ser vivo para reproducirse, por eso la biología no los considera seres vivos, a los virus. También tenemos, aparte de los virus, como complejo macromolecular, tenemos la pared celular, las membranas biológicas, como la plasmática, también a los ribosomas, a los cromosomas. Esos son complejos macromoleculares formados por la unión de varias macromoléculas. ¿Mm? Luego tenemos de complejos macromoleculares, pasamos a organelos, son las estructuras que forman parte de una célula, ¿ah? En que son algunos con membrana, otros sin membrana, pero generalmente tienen membrana. Los que no tienen membrana son complejos macromoleculares, generalmente el citoesqueleto, los ribosomas, el nucleolo, eso no tienen membrana y generalmente son complejos macromoleculares. Los que tienen membrana generalmente son organelos y ahí están toda la gama de organelos eucariontes que yo te pasé en las clases anteriores, ¿sí? Incluido el núcleo, los retículos endoplasmáticos liso rugoso, rugoso liso, el aparato Golgi, vacuola, lisosoma, peroxisoma, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, y los organelos se reúnen y forman la célula eucarionte, que puede ser animal o vegetal. Las células se unen entre sí y forman tejidos. Los tejidos generalmente son células del mismo tipo que cumplen una misma función dentro del organismo. Los tejidos se reúnen entre sí y forman órganos, ¿sí? Como la piel. La piel es un órgano, pero hay muchos más que tú debes conocer, por los riñones, los pulmones, el páncreas, el hígado, el estómago, los intestinos, etcétera. El cerebro, etcétera. Y los órganos se reúnen entre sí y forman el sistema de órganos, que ahí está el sistema renal, el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, cardiovascular, etcétera. Los sistemas de órganos se unen entre sí, forman organismos o individuos que son ya propiamente tal, que es la primera unidad de estudio de la fisiología. Los organismos son la unidad de estudio de la fisiología, mientras que la célula es la unidad básica de estudio de la citología. La citología es la ciencia que estudia las células, o las células, los distintos tipos de células. En el caso del organismo es la fisiología. Bueno, después de organismo pasamos a la ecología, porque la ecología, todo lo que viene de ahora para adelante lo estudia la ecología, que es la población, un grupo de individuos, de organismos de la misma especie que comparten un tiempo y lugar, se pueden reproducir y dejar descendencia fértil, ¿m? Y perduran en el tiempo o se perpetúan en el tiempo a través de la descendencia, que es fértil. Después de la población, las poblaciones se reúnen entre sí, ¿sí? Y forman las comunidades biológicas, que son un conjunto de poblaciones de distintas especies que comparten un tiempo y lugar e interactúan fuertemente entre sí, generando una comunidad biológica o una biocenosis. Así se llama la comunidad biológica, biocenosis. Bueno, las comunidades se reúnen entre sí a lo largo de todo el planeta Tierra y forman los ecosistemas. Los ecosistemas es la unidad básica de estudio de la ecología. ¿Mm? Los ecosistemas es una unidad natural o artificial. Si tú te quieres hacer un acuario en la casa, el acuario que tú montas en tu casa podría ser un ecosistema, pero es un ecosistema artificial porque está hecho por el hombre. Pero yo me refiero a los ecosistemas naturales, los que ha hecho el planeta a través de millones y millones de años de evolución. ¿Ya? Un ecosistema es una unidad biológica que estudia la ecología y que se compone de una unidad viva y una unidad no viva. A la parte viva de un ecosistema se le llama
factores bióticos. Antiguamente se le llama biocenosis, ¿sí? Esa es una palabra antigua, la biocenosis. Actualmente se llaman factores bióticos. Y me perdí un poco. Espera. Ya. Y la otra parte del ecosistema son los factores abióticos. Antiguamente se le llamaba biótopo. ¿Ya? Esas palabras te las voy a escribir acá en el chat para que las tengas por si te aparecen. No creo, pero nunca se sabe con el DENRE. ¿Ya? Biocenosis es la parte viva o factores bióticos, así se llama actualmente la biocenosis, factores bióticos, y corresponde a todo lo que es vivo, a todo lo que está vivo dentro de un ecosistema. Y el biótopo corresponde a los factores abióticos, que corresponde a todo lo que no tiene vida dentro de un ecosistema. Los factores abióticos o biótopos serían la temperatura, el pH, las piedras, las rocas, el clima, el frío, el calor, etcétera. Ya todo lo que no tiene vida en un ecosistema es el biótopo o factores abióticos, y todo lo que tiene vida se llama biocenosis o factores bióticos. ¿Ya? Las bacterias son seres vivos, por si acaso, por si se están preguntando. Las bacterias son seres vivos. Los virus no. Los virus no forman parte de lo vivo en un ecosistema. Los virus son factores abióticos. No tienen vida. Necesitan de un ser vivo para reproducirse. Así que la biología no los considera seres vivos porque no cumplen una de las características que vimos de los seres, de todo ser vivo que vimos al principio de la clase, que era reproducción. Si no se pueden reproducir los virus, no son seres vivos. ¿Ah? Son partículas proteicas con material genético dentro. Algunos tienen material genético, otros virus no tienen material genético, como los priones. Los priones son virus que no tienen material genético dentro de ellos, pero de igual manera te pueden infectar y te pueden producir enfermedades bastante graves. ¿Ya? Bueno, los ecosistemas entonces es la unidad básica de estudio de la ecología, ¿ya? Y está conformada por los factores bióticos y abióticos, que interactúan entre sí, generando esta unidad tan importante para la biología. Los ecosistemas se reúnen entre sí y forman biomas. Los biomas son zonas o grandes extensiones terrestres que las caracteriza la flora y fauna y el clima. Esos son los tres componentes principales de un bioma. ¿Ah? Sería la flora, la fauna y el clima. Clima, flora y fauna caracterizan a los biomas que están presentes en nuestro planeta. En Chile hay muchos biomas. Chile de norte a sur está tapizado de distintos tipos de biomas. Tenemos desierto, cordillera, estepa, matorral, sabana, selva. Antártida, humedales. Tenemos una gran cantidad de biomas que corresponden a extensiones terrestres que pueden ser pequeñas o grandes. Generalmente son grandes, los biomas son grandes, ¿eh? Son más grandes que los ecosistemas. Se me olvidó darte ejemplos de ecosistemas. En Chile, ejemplos de ecosistemas serían lagunas, lagos, bosques pequeños, no muy grandes, corresponderían a ecosistemas. Y bioma en Chile tenemos muchísimos. Desierto o mar, cordillera, estepa. En la cuarta región tenemos estepa, ahí entre Coquimbo y La Serena. Estepa. Tenemos matorral aquí en la zona central de Chile, lo que es Santiago y todo lo que rodea Santiago, las comunas que rodean Santiago, Paine, todo esto, ¿cuánto? Lampa, todo eso corresponde a matorral. Hacia la parte de Puente Alto, Pirque, todo lo que es Pirque también es matorral. Toda la zona central de Chile es matorral como bioma. Después tenemos la sabana ahí, una zona muy estrecha que está ahí en la novena, entre la octava y la novena región, que hay un clima bien característico ahí, que es medio húmedo y seco, muy seco en el verano y muy húmedo en el invierno. Y ahí hay flora y fauna que lo caracteriza. Pero también tenemos la selva valdiviana, que es característica a nivel mundial. ¿Ya?
Tenemos la Antártida también y tenemos los humedales en el norte, ahí en la zona de Arica, ¿sí? Y en la zona de Atacama también hay humedales, que son estas regiones donde se almacena agua de baja estatura, o sea, no se acumula mucha agua, y donde vienen ciertas especies a beber agua en esas zonas. Hay humedales en distintas partes o en distintas regiones de Chile, ¿eh? Bueno, eso es un bioma. Y los biomas no solamente están en Chile, sino en todo el planeta. Y cuando los biomas se reúnen, forman la unidad de nivel de organización, o sea, forman el nivel de organización biológica más grande que existe en nuestro planeta, que se llama biosfera. Biosfera es todo lugar del planeta Tierra donde haya vida. ¿Ya? Todo lugar del planeta Tierra donde haya vida es la biosfera. Y ahí está la litósfera, que es la corteza terrestre, la hidrósfera, que son los mares, lagunas, lagos, ríos, etcétera, y la atmósfera, que es toda la capa de aire que envuelve nuestro planeta. Todo lugar hasta donde llegue la vida se le conoce, corresponde al nivel de organización biológica llamada biosfera. Entonces, la biosfera es el nivel de organización biológica más grande que existe, según este ramo, y la unidad básica de la vida para el ramo de biología es la célula. Así que marquen eso, la célula es lo más importante desde el punto de vista biológico. Bueno, jóvenes, eso ha sido la presentación y lo que les puedo entregar sobre método científico, niveles de organización biológica y características de los seres vivos. Si tienen alguna pregunta, podrían dármela a través del, del chat. ¿M? Espero que me hayan seguido y espero que hayan revisado la guía número 1 que le entregó el universitario para poder tener una mejor idea de lo que estoy hablando. Ahora, no sé si quieren revisar algo más, quieren repasar algo más de lo que ya hemos visto. Si quieren revisar algo más de lo que ya hemos visto. Bueno, entonces yo lo voy a revisar con ustedes, a ver si tengo otra presentación. Voy a pasar otra. Eh, espérense. Ahí dejé de compartir. Voy a ver si tengo algo más por acá. Bueno, tengo la guía 1 que ustedes me imagino la habrán visto. Eh, en la PPT 2 que tengo la célula, por si quieren repasar nuevamente. Podría repasar con ustedes lo que es la parte celular. ¿Ya? Ahí la tengo. No sé si me cuentan ustedes si la están viendo de nuevo. Lo que es célula. Em, sí, ya. Listo, gracias. Gracias por decirme porque estoy medio perdido con ustedes porque como no me hablan. Bueno, la célula sigue siendo un sistema muy dinámico, organizado y que se modifica constantemente. Eh, ¿Ya? Eso no lo tienen que perderlo nunca de vista. Es una dinámica increíble lo que es la célula porque va cambiando segundo a segundo. Está delimitado por la membrana, una membrana semipermeable que ustedes ya conocen como membrana plasmática, pero no es la única membrana biológica que hay en las células. Están las membranas de los demás organelos también. ¿Sí? La teoría celular partió hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, lleva más de 100 años, y es el trabajo constante y perseverante de mucha gente, sobre todo a partir de la invención de los microscopios, de los microscopios rudimentarios que ustedes están viendo ahí en la imagen. ¿Mm? Ahí está el señor Malpighi y otros tantos más. Así que, aparte de este caballero es importante, Roberto Hooke, que fue como que el primero que armó un microscopio decente y vio el corcho, la suberina del corcho, y vio que estaba conformada como los panales de un panal, ¿sí? Como los agujeros de un panal de abeja, y a cada agujero le llamó célula o celulae, como sale allá abajo en latín, celulae, y de ahí acuñaron la palabra célula, ¿ya?
Mírenlo cuando existieron estas personas, en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿ya? Entonces los méritos de ellos son gigantescos. Antoine van Leeuwenhoek también fue un tipo que le gustaba la naturaleza y dio un microscopio y empezó a ver cosas que no se pueden ver a simple vista. Y lo que él tuvo de mérito, a diferencia del otro tipo de Roberto Hooke, es que este tipo dibujó lo que iba viendo. ¿Ya? Miren ahí, esos son dibujos originales de él. Lo que iba viendo lo iba dibujando, lo cual le dio una consistencia científica mucho más grande. Después vino Xavier Bichat, que fue el primero que pudo ver tejido. Vio que los tejidos estaban conformados por células del mismo tipo y con la misma función. ¿Mm? Después llegó el señor Brown, que fue el primero que vio núcleos en células de vegetales. Le llamó la atención que se teñían fácilmente los núcleos de las células vegetales. Y después vino Purkinje, que acuñó el concepto de protoplasma. Bueno, protoplasma ya no existe ya, dentro de la biología ya lo sacaron, era un término muy primitivo, ¿m? Que ya quedó obsoleto. Pero aquí aparecen los dos padres de la teoría celular moderna, Schleiden-Schwann, a mediados del siglo XIX, casi a mediados del siglo XIX. Ellos dijeron que los seres vivos estaban compuestos por células y uno era, le gustaba más los animales, al otro le gustaban más las plantas y los dos llegaron a inferir que todo ser vivo estaba conformado por células, ¿cierto? Pero se consideran a estos dos los padres de la teoría celular moderna. Después llegó el señor Virchow, Rudolf Virchow, un médico alemán muy prestigioso de esa época, mediados del siglo XIX, que empezó a enterrar la idea de que la generación espontánea. ¿Ya? Él dijo que toda célula siempre provenía de otra preexistente. Por lo tanto, él empezó a liquidar a toda esa gente que pensaba en ese tiempo que la vida aparecía de cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, para él siempre había una célula, si aparecía una célula, tenía que haber otra que hubiera estado en forma preexistente. ¿Ya? Y ahí, como lo ven, la línea del tiempo, con todas las personas que han trabajado en fortalecer la teoría celular, partió en la antigua Grecia con Aristóteles, después en el Renacimiento con el Paracelso, en los primeros microscopios rudimentarios con Roberto Hooke, Leeuwenhoek, Robert Brown, Schleiden-Schwann, como los padres, casi a mediados del siglo XIX, Rudolf Virchow a mediados del siglo XIX. Después vinieron a finales del siglo XIX con Fleming, Gregor Mendel, ¿m? Con las leyes de Mendel. Después apareció aquí a finales del siglo XIX también este tipo Meissner. Meissner fue el primero que descubrió el ácido nucleico, el ADN, pero le llamó nucleína. Lo pudo teñir, pero no supo qué era. Nunca pudo saber lo que era el ADN. Hasta que aparecieron Watson y Crick a mediados del siglo XX y ahí demostraron cuál forma tenía el ADN con su trabajo tan estudiado por toda la gente que estudia este ramo, ¿no es cierto? Bueno, aquí están los postulados de la teoría celular moderna, que es la célula comunidad estructural, ¿sí? Es la unidad básica de la vida y todo ser vivo tiene como estructura fundamental la célula. Ese es el primer postulado. El segundo postulado es que la célula es la unidad funcional. Toda célula funciona por sí misma o tiene la capacidad de funcionar por sí misma. Y esto es la teoría, el postulado de la célula comunidad funcional. Entonces, la célula comunidad estructural y funcional fueron dadas por Schleiden-Schwann. Rudolf Virchow dijo que la célula era la unidad de origen, ¿ya? La unidad de origen, o sea, toda célula provenía siempre de otra preexistente. Y la cuarto postulado de la teoría celular moderna está dado por Watson y Crick, ¿sí? En la cual dicen que la célula actúa como una unidad de herencia o genética. La célula es una unidad de herencia o genética y contiene todo el material genético necesario para ser transmitido a través de las generaciones. ¿Mm? Esto es muy importante, los cuatro postulados de la teoría celular.
Después vimos los límites de la célula procarionte y eucarionte a través de la membrana plasmática, que tiene unas características increíbles. Mantiene la homeostasis interna de la célula. Tú ya sabes lo que es homeostasis, la mantención del medio interno constante. Y tiene permeabilidad selectiva. Selecciona muy bien lo que entra y sale de la célula. Interactúa con el entorno en forma muy dinámica, muy dinámica. Y también tiene capacidad de evolucionar, al igual que todas las células. ¿Mm? Em, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. No sé si van bien o se perdieron. No, no los puedo ver, así que estoy suponiendo que vamos bien o no. O si tienen alguna pregunta, acuérdense que... qué bueno. Qué bueno que les quede claro porque acuérdense que la biología es una rama científica muy compleja donde hay que entender bien los procesos, los conceptos para poder entender cosas más grandes. ¿Ya? En las próximas clases, no en esta, porque creo que después viene en la próxima semana tenemos clase, las subsiguientes están en semana de ensayo y las dos que siguen después, hacia finales del mes de junio, ustedes van a estar en vacaciones de invierno. Entonces, yo voy a tratar de pasarles ciclo celular, mitosis, en el martes 9 de junio, el próximo martes, para ver si se acuerdan de algo de eso, porque creo que lo pasan en el colegio, o lo pasan en segundo medio o antes, no, no sé, porque yo no hago clase en colegio, pero les voy a repasar, o sea, les voy a pasar toda esa materia, ciclo celular, mitosis, y después, a la vuelta de sus vacaciones de invierno, les pienso pasar meiosis y biotecnología, ¿ya? Para que lo tengan claro y vayan repasando eso porque son materias muy fuertes dentro de la PAES de invierno y de la PAES regular de final de año. Bueno, aquí está la composición de las membranas biológicas de acuerdo al modelo del mosaico fluido. Tenemos la bicapa lipídica, que son fosfolípidos, que son un tipo de lípidos bastante especiales que tienen una cabeza hidrofílica, le encanta el agua, y unas dos colas hidrofóbicas, odian el agua. Y si ustedes ven cualquier imagen de una de una membrana biológica, como la plasmática, van a ver que siempre las colas están hacia adentro y las cabezas hacia afuera, en contacto con el agua. Aquí arriba, arriba de las cabezas, en esta figura de acá, tenemos el medio extracelular y debajo tenemos el medio intracelular. Y en los dos medios siempre hay una gran cantidad de agua que está teniendo contacto directo con la parte hidrofílica de los fosfolípidos, que es su cabeza, porque contiene un grupo fosfato. Tiene fosfato en la cabeza, la cabeza del fosfolípido tiene fosfato, por eso tiene tanta afinidad con el agua. Mientras que las colas tienen ácidos grasos saturados e insaturados, y esos ácidos grasos son lípidos, por lo tanto no tienen buena relación con el agua, por eso siempre evitan tener contacto con el agua. Los movimientos de los fosfolípidos a lo largo de la membrana hay varios, pero los más importantes son los movimientos laterales. Los fosfolípidos se mueven para allá y para acá, de un lado a otro, y movimientos de flip-flop, que son movimientos de darse vuelta como de vuelta de carnero. O sea, la cabeza si está hacia abajo se da vuelta hacia arriba y si está hacia arriba se da vuelta hacia abajo. ¿Ya? Esos tipos de movimientos presentan los fosfolípidos dentro de una membrana. Por eso los fosfolípidos ayudan a la fluidez. La fluidez de la membrana es gracias a los movimientos que presentan los fosfolípidos. Las proteínas de membrana, ni que hablar. Hay dos grandes tipos, las que la atraviesan completamente la membrana, que son las integrales, y las que no la logran atravesarla completamente, que son pequeñas, que son las periféricas. Y las dos tienen funciones biológicas tremendamente importantes. Las integrales son las que tú ves acá, tiene como seis funciones ahí: transportadora, enzima, receptor, marca de identidad, adhesión y unión a citoesqueleto. O sea, tienen muchas funciones las integrales, que son las grandotas que atraviesan de lado a lado la membrana, pero la más importante es la transportadora, por el transporte que tienen las membranas de las distintas sustancias que entran y salen de la célula.
Las periféricas también tienen gran importancia biológica, participan en procesos de señalización celular, ¿ya? Son muy importantes para la célula las proteínas pequeñitas que son las periféricas. Em, Bueno, esto es lo que están viendo acá. Si lo están viendo ahí en la presentación, tenemos la estructura del mosaico fluido, ¿sí? Que me indica la estructura y la función que cumplen las membranas celulares o biológicas, como la plasmática y otras tantas más, dentro de una célula procarionte o eucarionte. Ahí tienen el glucocálix, que es una estructura sumamente importante para la dinámica de las membranas con su entorno. El glucocálix está conformado por glicoproteínas y glicolípidos. Las glicoproteínas son la, la unión química entre un azúcar y una proteína, ¿sí? Y el glicolípido es lo mismo, la unión química entre un azúcar y un lípido. En este caso, el azúcar se une al fosfolípido y el azúcar se une a la proteína integral, principalmente a estas grandotas que atraviesan de lado a lado la membrana, como tú lo estás viendo ahí. Em, el glucocálix cumple muchas funciones, pero las dos principales son reconocimiento, reconoce mensajeros químicos principalmente, o reconoce moléculas químicas de distinto tipo, como neurotransmisores, hormonas, vitaminas, etcétera. Y la otra función del glucocálix es adhesión celular, adhesión celular. Es decir, las células se reconocen de un mismo tipo, se reconocen entre sí porque comparten un mismo glucocálix. ¿Ah? Se reconocen mensajeros químicos y también tiene el glucocálix la función de adherirse una célula a otra del mismo tipo, gracias a que tienen un mismo tipo de glucocálix. Esta palabra es muy importante para la función inmunológica también. Hay una función inmunológica que cumplen las células de reconocer a, a los virus, a las bacterias patógenas o a los hongos, a los protozoos patógenos, gracias al glucocal. Bueno, pero eso es tema de un tema que ya no está en la PAES, en el temario. La permeabilidad de las membranas biológicas son semipermeables. Son impermeables a ciertas moléculas de gran tamaño y con carga eléctrica, pero son permeables a moléculas pequeñitas, sin carga y que son lipofílicas. Lipofílicas significa que tienen afinidad con los lípidos de la membrana, en este caso las colas, que son ácidos grasos saturados e insaturados. El agua y los gases respiratorios son muy permeables a través de las membranas. ¿Mm? Pasan rápidamente, a eso me refiero con permeable. Llegan y pasan rápidamente. Pero la glucosa, la sacarosa, la fructosa y los iones, que son átomos cargados eléctricamente, no tienen permeabilidad, son totalmente impermeables para la membrana, por lo tanto tienen que atravesarla a través de proteínas específicas, que son proteínas transportadoras integrales que atraviesan toda la membrana. Dentro de las proteínas transportadoras tenemos las proteínas transportadoras de sustancias, de moléculas de gran tamaño, y tenemos los canales iónicos o proteína canal, que son las proteínas que se encargan de hacer pasar a los iones de un lado a otro a favor de la gradiente principalmente. Generalmente todas estas moléculas se mueven a favor o en contra de la gradiente. Si es a favor de la gradiente, no necesitan energía, pero si es en contra de la gradiente, requieren de ATP para poder ser transportados. ¿Ya? Dentro del concepto de permeabilidad están los conceptos básicos que son solución, concentración, gradiente y difusión. Esas palabras me imagino que las habrán escuchado también en el ramo de química. ¿M? Y con respecto a la gradiente, las moléculas se mueven a favor de la gradiente o en contra de la gradiente. Es decir, si se mueven a favor de la gradiente, se mueven de donde hay más a donde hay menos. Y si es en contra de la gradiente, se mueven de donde hay menos a donde hay más. En el primer caso, si es a favor de la gradiente, la célula no gasta energía en forma de ATP para realizar ese transporte, pero si es en contra de la gradiente, sí se requiere ATP o energía para hacer ese tipo de movimiento o transporte.
Hay transporte pasivo y activo. El pasivo siempre es a favor de la gradiente, no requiere energía en forma de ATP y las moléculas se mueven de donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Y dentro del transporte pasivo hay varios, el simple, el facilitado también, pero dentro del transporte pasivo está la osmosis y de la osmosis nacen palabras mágicas: crenación, citólisis, plasmólisis, turgencia. ¿Ya? No se olviden de esas cuatro palabras, son muy importantes en este ramo. Crenación, la célula animal está en un medio hipertónico, pierde agua. En el hipotónico, la célula animal sufre citólisis, se revienta la célula porque está en un medio hipotónico, entra agua constantemente. Y en el isotónico, normal. En la célula vegetal, en el hipertónico, sufre plasmólisis y en el hipotónico, perdón, presión de turgencia. En el isotónico hay un equilibrio, pero la célula vegetal no funciona muy bien a toda su capacidad cuando está en isotónico. Los vegetales tienen que estar en medio hipotónicos, constantemente les tiene que estar entrando agua para generar presión de turgencia, y los animales tenemos que estar en medio isotónicos para trabajar correctamente. El agua pasa por las acuaporinas, acuérdense esa palabra. Acuaporinas son las proteínas de la membrana plasmática o de cualquier membrana biológica, por medio, por la cual pasan las moléculas de agua a favor de su gradiente de concentración. Acuaporinas, así se llaman las proteínas que son específicas para las moléculas de agua en las membranas. Y el agua siempre se va a mover a favor de su gradiente de concentración. Bueno, ¿qué más? El transporte vacío también hay difusión facilitada a través de las proteínas transportadoras, que es esta de color morado, y los proteína canal o canal iónico, que es esta proteína de color amarillo. ¿Ya? Estas se mueven a favor de la gradiente. Las proteínas transportadoras mueven moléculas de gran tamaño a favor de su gradiente, mientras que los canales iónicos mueven iones a favor de su gradiente de concentración. Aquí no hay gasto de energía o ATP por ningún motivo. En la difusión simple y en la difusión facilitada no hay gasto de energía. En la osmosis tampoco. En la osmosis siempre se mueven a favor de la gradiente las moléculas. Pero en el transporte activo sí hay gasto de energía por parte de las células en forma de ATP. En el transporte activo primario tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es la que tú estás viendo ahí. Cada vez que actúa la bomba requiere de ATP y cada vez que actúa saca 3 sodio en contra de su gradiente e incorpora 2 potasios en contra de su gradiente. En este caso el gradiente es este. Afuera de la célula está muy concentrado el sodio y adentro de la célula muy poco concentrado. Y el potasio es al revés, pues el potasio está muy concentrado dentro de la célula y muy poco concentrado fuera de ella. Por lo tanto, cada vez que mueve la bomba de sodio-potasio, mueve sodio y potasio, lo hace en contra de sus gradientes de concentración. Por lo tanto, requiere ATP o energía para hacer ese movimiento o ese transporte. El transporte activo secundario no requiere de ATP, sino de un gradiente electroquímico que se da entre las moléculas que van a ser transportadas. Hay varios tipos: el simporte, uniporte, antiporte, dentro del transporte activo secundario. Pero el más importante es el simporte. Simporte, dos moléculas se mueven en el mismo sentido y al mismo tiempo a través de la proteína transportadora. No se requiere ATP por parte de la célula, pero sí el gradiente electroquímico que puede generar una de esas moléculas. En este caso, podría ser el sodio y la glucosa. El sodio y la glucosa son dos moléculas que se transportan de manera secundaria por mecanismo sin porte en el intestino delgado. Y el sodio genera un gradiente electroquímico, o sea, el sodio tiene la capacidad de generar un gradiente eléctrico a lo largo de la membrana, lo cual facilita el transporte de la glucosa en contra de su gradiente. La otro tipo de transporte serían mediados por vesículas o transporte en masa, y ahí tenemos la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis, las moléculas entran por medio de vesículas que se forman en la membrana plasmática y esto requiere gasto de energía por parte de las células. En el otro caso es la exocitosis, que es la salida de sustancias hacia afuera de la célula por medio de vesículas,
Pero la vesícula se fusiona con la membrana y deja salir su contenido hacia el medio extracelular y también requiere energía para fusionar la vesícula con la membrana. En el caso de la endocitosis hay invaginación de membrana, se pliega hacia adentro, y en el caso de la exocitosis hay evaginación de membrana, se pliega hacia afuera. Dentro de la endocitosis tenemos la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es cuando la célula come sustancias sólidas y la pinocitosis cuando bebe sustancias líquidas. ¿Mm? Eso sí, ya se lo expliqué en esa clase. Y en la exocitosis hay dos palabras clave. En la exocitosis está la secreción y la excreción. En la secreción se eliminan sustancias útiles para la célula o para el organismo, como la saliva, las enzimas del páncreas, del intestino delgado, etcétera. Y la excreción es cuando se liberan sustancias inútiles o desechos metabólicos que tienen que ser eliminados rápidamente del organismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el CO2 de nuestros pulmones, en la orina hay muchas sustancias inútiles o desechos metabólicos, como la creatinina de los músculos, como la urea del hígado, etcétera. Bueno, ahí tienen todos la visión completa de la membrana y sus funciones a nivel de transporte. Los transportes pasivos, difusión simple, difusión facilitada, osmosis, y los transportes activos primarios, secundarios y en masa o a través de vesículas. ¿Ya? Em, Jóvenes, creo haberle hecho una visión bien rápida de un tema que ya habíamos visto al principio del curso y les repasé lo que es método científico el día de hoy. ¿Ya? Por favor, repasen bien sus materias. No sé si tienen alguna duda en algo, me lo pueden escribir en el chat. Si no, yo daría por terminado este asunto de la clase de hoy y nos veríamos la próxima semana, el próximo martes 9 de junio, en la cual les voy a pasar, espero pasarle el ciclo celular y mitosis. ¿Ah? Y si alcanzo a ver meiosis sería fenomenal, pero no creo porque ciclo celular y mitosis abarcan una buena cantidad de tiempo. ¿Mm? No sé si tienen alguna cosa que comentarme en el chat antes de despedirnos. Si les quedó claro, no les quedó claro, no sé. Espero que les haya quedado claro. ¿Ya? Ah, ok. Muchas gracias. Eh, Les deseo lo mejor. Consíganse las guías, descárguenlas de su progresitario. Van 7 guías, hagan los ejercicios y realicen todo lo que tienen que realizar porque la paz de invierno se viene muy cerca, ahora a mitad de junio, pero la paz regular es allá a final de noviembre y los primeros días de diciembre. Ya jóvenes, que les vaya muy bonito, que estén muy bien, me despido. Bye bye. Chao, chao. Chao, chao. Cuídate.